días, mi niño, y feliz inicio de semana. Hoy en el área de lengua vamos a trabajar tres conceptos importantes, como son el diptongo, el hiato y el triptongo. Sin embargo, estos tres elementos no los podemos identificar si no recordamos las vocales. ¿Se acuerdan cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas? Vamos a recordarlas. Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas van a ser la I y la U. Entonces, vamos a trabajar este tema para que vean lo interesante que es y para qué nos va a servir más adelante para utilizarlo en otros temas. Acompáñenme. Diptongos, hiatos y triptongos. Vamos a aprender en casa. Ahora bien, veamos. El primer elemento es el diptongo, el cual es la unión de dos vocales en una misma sílaba y no se deben separar. Pero para ello se necesitan ciertas reglas. Veamos cuáles son. Un diptongo se debe formar de varias formas. Número 1. Cuando tenemos una vocal abierta con otra cerrada o viceversa. Recordemos que las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y la cerrada es la I y la U. Entonces, veamos bien. La palabra abuelo. Abuelo. ¿Dónde está el diptongo? ¿Dónde se forma? En la U y en la E. Suavidad. El diptongo se forma con la U y la A. Auto, con la A y la U. Y no se deben separar. Número 2. También puede estar formado un diptongo por dos vocales cerradas. Por ejemplo, la I y la U. Ruido, ruido. Triunfar, triunfar. Diurético. Entonces está en diu. Y número 3, recordemos que la H es muda. Entonces, la H intercalada entre dos vocales, ya que no produce ningún sonido, no significa que no pueda haber diptongo. Entonces, en algunos casos, ¿cuáles son? Prohibir, desahuciar, ahumar. Observen que en cada uno de los casos la H no interfiere para formar el diptongo. Veamos entonces un grupo de palabras que tienen diptongo. Entonces, están en color rojo para que ustedes lo puedan observar mejor. Pero hay una de ellas que tiene un doble diptongo. Es la palabra juicio. Fíjense bien, está formada por dos vocales cerradas y una cerrada y una abierta. Entonces, solamente esa palabra solo tiene dos sílabas. El segundo elemento de este tema se llama hiato. Prestemos muchísima atención porque los conceptos son parecidos, pero tienen cierta particularidad. Entonces, es la separación de dos vocales dentro de una palabra. Entonces, el diptongo es la unión y el hiato es una separación. También lo podemos llamar como una sucesión de dos vocales, ya sea abierta o cerrada, pero la cerrada lleva tilde. Veamos entonces. Vamos a prestar mucha atención a las normas que debemos seguir para formar un hiato. Número 1. Si encontramos en una sílaba una vocal abierta más otra vocal abierta, es decir, dos vocales abiertas, se deben separar. Aquí tenemos el ejemplo de peatón o línea. Entonces, separamos la E de la A. Número 2. Una vocal abierta más otra vocal cerrada, pero la cerrada debe ir acentuada. Por ejemplo, país, está acentuada la I, reúne, está acentuada la U y se deben separar. Y por último, número 3, una vocal cerrada acentuada más una vocal abierta. Sentía, tiene la tilde, la letra I, tranvía,
tiene la tilde la vocal I. Por lo tanto, se deben separar. Ok, ahora bien, le voy a dejar una lista de palabras donde podemos observar que se produce el hiato con la sucesión de dos vocales, una cerrada y una abierta, donde la cerrada lleva la tilde o viceversa, una abierta y una cerrada, pero siempre la cerrada debe llevar tilde. Entonces aquí tenemos algunas palabras. También encontrará en esa lista una palabra con una particularidad, que es la palabra geografía. Geografía tiene un doble hiato que se presenta en geo, porque tiene dos vocales abiertas y se debe separar, y en fía, donde hay una vocal abierta y una vocal cerrada, y la cerrada lleva la tilde. En esta otra lista de palabras vamos a encontrar el hiato en aquellas que se produce con la sucesión de dos vocales abiertas y que se deben separar. Fíjense que está en apogeo, la E y la O, deseo, E-O, peón, coartada, O-A y así sucesivamente. En esta tercera y última lista de hiatos, vamos a observar que la H, con la presencia de la H entre las vocales y no la rompe, es decir, no rompe el hiato, sino que lo mantiene de acuerdo a su condición de muda o de sonora. Es decir, que no se toma en cuenta la H para producirse el hiato. Fíjense en rehén, prohíbe, ahora, zanahoria. Entonces, por lo tanto, se observa que el hiato se mantiene en cada una de estas palabras. El tercer elemento que vamos a trabajar el día de hoy son los triptongos. Los triptongos es la unión de tres vocales en una misma sílaba y no se deben separar. Así como el diptongo y el hiato tienen unas reglas para su formación, el triptongo también lo tiene. Vamos a ver cuáles son. Ok, veamos bien cuáles son las reglas para formar los triptongos. Regla número 1. Vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Ese es el orden que debe tener las vocales para formar un triptongo. Es decir, cerrada, abierta y cerrada. Por ejemplo, tenemos la palabra guaire o la palabra guaira. Número 2. Casi todas las palabras con triptongo corresponden a conjugaciones verbales en segunda persona plural. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es cuando hablamos del vosotros. Por ejemplo, aliviáis, acariciáis, limpiáis. Estas son palabras que nosotros casi nunca utilizamos. ¿Por qué? Porque son palabras que están ya en desuso, ya que nosotros no utilizamos la conjugación plural vosotros, sino ustedes. Entonces, pero allí está el ejemplo de un triptongo. En aliviáis tienes la I, la A y la I. Igual en cada uno de los casos. En acariciáis tienes la I, la E y la I. Tercer caso. Cuando la Y se pronuncia como la I latina, cumple la función de vocal y puede formar un triptongo. Por ejemplo, Paraguay, Uruguay. Entonces observen que UAI está entonces cumpliendo la regla de la formación del diptongo, es decir, cerrada, abierta y cerrada. Observemos otros ejemplos de este tipo de palabras. Claro, recordemos, repito, que muchos no se utilizan, ya que nosotros no utilizamos el vosotros, sino utilizamos ustedes. Recuerden también que aquí la vocal abierta puede ir acentuada y no ocurre ningún cambio en el triptongo.
Entonces, algunos ejemplos son limpia uñas, anunciáis, miau, cambiáis, parodiáis, wow, envidiáis, asociáis, semiautomático, amortiguáis y buey. Observen que en el último ejemplo la Y funciona como la I latina. Ok, entonces, espero que hayan aprendido, que les haya gustado la clase y para más adelante vamos a continuar con más ejemplos. Es importantísimo resaltar que en este tema juega un papel primordial recordar las vocales abiertas y las vocales cerradas. Y prestemos muchísima atención a la formación de los hiatos, porque cuando identifiquemos el hiato, lo demás será muchísimo más fácil. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en la próxima clase.